hablo con el fuego a diario. Una vez, un abuelito guía espiritual de Totonicapán, Guatemala, me fue a buscar al lugar donde yo vivía en esos tiempos. Caminando, a sus 94 años, cruzó la montaña hasta llegar a Nahualá, población colindante, pero separada por bosques y una cordillera alta. Sobra decir que el trayecto es difícil aún para alguien joven. Yo me extrañé de su visita y me sentí muy bien, pero con dudas. ¿Cómo? ¿Quién le había hablado de mí? No me dijo nada, ya que yo no le pregunté nada al respecto. Cuando estuvimos a solas, me pidió un favor. Dijo: «Usted, mi retoño, quiero pedirle un favor grande. ¿Podría conseguirme una Biblia en idioma maya?» Yo le dije que podía, y lo haría, pero creo que no pude ocultar que me desagradó la idea, y no por el gran abuelito, sino porque me había pedido la Biblia. Diligente como suelo ser, fui a la primera población grande donde hubiera una librería, y a la primera oportunidad compré la dichosa Biblia en maya. Cuando yo le pregunté en aquella ocasión a dónde debía de llevarle la Biblia, el gran guía espiritual me contestó que no me preocupara, que por el acto mismo del favor, él vendría de vuelta a recoger el pedido. Yo me sentía acongojado, tonto e infeliz, como solía ser en aquellos años. Pensé que no debía comprometer la salud del abuelito por esa razón, y que yo, joven, quizá irradiante de vitalidad, bien podría cumplir dobles, triples favores. Tonto, infeliz y en desagrado asentí y me comprometí. Varios meses pasaron y yo con la Biblia quemándome los muebles y la mirada cada vez que la veía. Entonces, un día el gran abuelito tocó la puerta. Venía cargando un bulto. Había traído comida desde su aldea y era alimento especial, ya que él había llegado para charlar todo el día. Tocó la puerta a las 6 de la mañana. Ni siquiera había luz aún. ¿A qué hora habrá salido de Totonicapán? Cuando estábamos conversando, me pidió otro favor. ¿Podría usted, mi retoño, buscar y leerme en maya dónde es que el Moisés ese habla con la mata de hierba que arde y no se consume? Yo conocía la Biblia, pero no tanto en realidad. A mí se me había obligado a leerla. Yo fui, como muchos de nosotros, encadenado a tener miedo, a sufrir por no cumplir. Yo también le tuve temor al castigo. Así que cuando el gran guía espiritual me pidió ese favor, lo hice con mucha tristeza, ya que no podía siquiera comprender cómo, después de tantos años, se me pedía esa tarea. Pero lo hice, ya que nosotros, los mayas, crecemos con ese gran consejo de atender con respeto a las abuelitas y abuelitos. Encontré la cita, la leí y la repetí varias veces, y entonces el abuelito tomó la Biblia un momento, y al dármela de vuelta me dijo: «Yo no sé leer, no necesito el libro este, quédeselo usted, por favor». Y añadió: «Ya memoricé, ya sentí, ya tengo con qué responder». El Moisés ese habló con Dios hace miles de años y lo hizo una sola vez. Pero yo ahora sabré decir algo más importante a quien me ataque. Yo sigo haciéndolo aún. Soy autoridad ancestral y yo hablo con el fuego a diario.